que son las escalas de ASA, la valoración del riesgo cardiovascular y algunas escalas como predictores para intubación difícil, ¿no? Es lo que todos debemos saber. A ver, vamos a ver ¿qué exámenes se les debe pedir, por ejemplo, a todos los pacientes que van a entrar a los cerditos, una operación? A ver. Tiempo de cirugía, población, hemograma, hemograma completo. Hemograma está la hemoglobina, glóbulo rojo, ya han dicho tiempo de población, tiempo sanguíneo, es como un perfil de población. Ya, glucosa y creatinina, que es lo que nos ya, sí. ¿Qué más? Sí, eso ya está. ¿Qué más? No sé si en hemograma. el electrocardiograma. El EKG, ¿no? El EKG. Y bueno, dentro de lo que es laboratorio tenemos acá lo que es grupo y factor, que es importante. ¿Todos ustedes acá saben cuál es el grupo y factor de sangre? Imagino que sí, ¿no? Personalmente de medicina, chicos, no creo que no sepan. Es el cual que no sepan. Hay personas, por ejemplo, que tienen 4 o 5 hijos. En su tarjeta de control, cuando hacen su control de obstétrico, ahí le ponen grandazo, ¿no? Su nombre y grupo y factor del paciente. Pero hay personas que ni siquiera saben eso. Y eso no va a cambiar nunca, ¿no? Ya, chicos, a ver, atentos, por favor. ¿Qué es la valoración? ¿Qué es la valoración? ¿Qué es el riesgo quirúrgico? A ver. El riesgo quirúrgico evalúa el pronóstico del paciente para la mortalidad. Creo que se evalúa de 0 a 4. Ese es el ASA. El ASA está en la valoración del ASA. Cuando ustedes, por ejemplo, vean un paciente que sea potencialmente quirúrgico, se van a tener que hacer una secuencia de pasos, ¿no? Entonces, primero, tú al paciente le interrogas cuál es la causa por la cual viene el paciente. Haces una pequeña anamnesis, después vas a hacer el examen físico. De acuerdo a esto vas a pedir los exámenes de laboratorio que tú creas pertinentes. Y si el paciente es potencialmente quirúrgico, el paciente va a ingresar a sala. Entonces, para ingresar a sala se le pide una valoración que es el riesgo cardiovascular. O sea, lo que se valora es la parte de cómo es el corazón de este paciente. ¿Y por qué se valora el corazón? A ver. ¿Y por qué va a estar sangrando en las... basada en la persona de pérdida de sangre, tal vez en la operación, puede haber un riesgo de, no sé, hacer un shock neurológico, tal vez? No tanto eso, sino que el detalle es que los anestésicos que se utilizan para tanto anestesias regionales o generales provocan variaciones bruscas de la presión arterial. Por ejemplo, algunos anestésicos, como por ejemplo la anestesia regional, que provoca una vasodilatación brusca. Entonces la presión a veces puede bajar. Y si este corazón no está preparado para esas variaciones bruscas de presión, puede haber una parada cardíaca. Si es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, grado 3, este paciente no es candidato para una cirugía. Si este paciente tiene ya 4 o 5 infartos anteriores de miocardio, tampoco es un buen candidato. Entonces, lo que se evalúa es un poco la función del corazón para ver si este corazón va a poder soportar esas bajadas y subidas bruscas de la presión arterial, ¿no? O la hemodinámica. Entonces, ese es uno. Después, el otro tema es la valoración del ASA. Nosotros vamos a hacer, chicos, poco a poco, sino que estamos comentando. El ASA lo que te evalúa es la morbimortalidad del paciente. Claro. Un ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, que tu compañero. ¿Cuántos años tienes? 30 años. Acude a la emergencia por un tema, por ejemplo, de una apendicitis, que no tiene antecedentes quirúrgicos, no tiene, por ejemplo, hipertensión, diabetes, asma, tiene 30 años, tipo de enfermedad en un día, se opera por la paroscopía, no hay mayor riesgo de que ese paciente pueda fallecer o morir durante el acto operatorio o en el postoperatorio. Al otro lado tenemos un paciente de 92 años, postrado, hipertenso, con diabetes no controlada, que
por un problema de una colangitis, por ejemplo, el riesgo de que este paciente fallezca Es mayor. es alto. Sí. Entonces, eso es lo que valora el ASA. El ASA te pone en categorías de ASA 1, 2, 3, 4, incluso hay hasta el 6. El 6 son ya para la valoración de los que para pacientes con trasplantes, para candidatos a un trasplante. Eso lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Entonces, eso es lo que te valora el ASA, o sea, no confundamos. Entonces, cuando yo veo a un paciente, yo más o menos lo evalúo, ¿no? En forma general, ¿no? La edad, si tiene comorbilidades o no. Entonces, de acuerdo a eso, le hago una clasificación en el ASA. Un ASA 1 o 2, menor riesgo de muerte y mortalidad, ¿no? Según las estadísticas. Y un ASA 3 4 ya es aumenta el riesgo. Se le hace la valoración cardiovascular, que es lo que hemos estado hablando, los prequirúrgicos, y con todo eso el paciente ingresa a sala de operaciones para que pueda ser intervenido. Ya entonces vamos a ir viendo poco a poco todo esto, ¿eh? Cualquier parte que no entienda me pasa nada más. Entonces, la historia clínica ya ustedes la conocen, ya ustedes, eso es lo que se va a trabajar en estas semanas, ¿ya? El cirujano debe velar para que las voluntades y decisiones anticipadas que el paciente haya manifestado queden reflejadas en la historia clínica, en un historial invisible. Bueno, actualmente en el seguro todo se trabaja ya en forma digital, ¿no? Entonces, ya no hay eso de que no entiendo la letra del médico, ¿no? De repente algunas terminologías o algunas abreviaturas que se utilizan, pero básicamente ya la legibilidad de esta historia clínica ya se está dando. Es una exigencia ética cuidar el léxico, no usar términos particulares. De preferencia no deberíamos usar abreviaturas en la historia clínica, aunque sean de uso común y escribir con una letra legible, ¿no? Pero este problema, como digo, ya se está solucionando con el tema de la historia clínica digital. Ya casi en todo, al menos en las clínicas ya están exigiendo de que se haga una historia clínica digital. El objetivo de esto es que se unifique todo, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces un paciente va a una clínica, se complica, va al hospital, entonces no se tiene ningún dato de este paciente, ¿no? Salvo el informe que te pueden dar de repente un informe escrito, ¿no? De lo que se le ha hecho al paciente, pero mayores datos no se tienen. Y a veces es un poco complicado, difícil, ¿no? Poder manejar sin tener información. No se olviden que la historia clínica es un documento médico legal. ¿Ah? Narración escrita, ordenada, clara, precisa, detallada de todos los datos relativos a un enfermo, anteriores y actuales, personales y familiares, que sirven de juicio definitivo de la enfermedad actual. Es un arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad. No nos olvidemos de esta parte. Nos estamos un poco deshumanizando con tanta tecnología que a veces tenemos ahora, y a veces evaluamos los exámenes, ni siquiera hablamos al paciente. El paciente viene a veces con exámenes, oigan, sí tiene esto, oigan señor, entonces usted se va a operar de esto. O sea, ni siquiera ha preguntado si le duele, no le duele, cuándo empezó, si tuvo algunos otros antecedentes, nada, entonces no podemos hacer eso. Recuerden que los exámenes auxiliares son exámenes de apoyo diagnóstico, o sea, si tú evalúas a un paciente, tú estás sospechando algo, de acuerdo a esa sospecha, tú lo que estás pidiendo son algunos exámenes para poder corroborar esa sospecha que tienes diagnóstico. Si de repente con el examen físico ya no lo has definido, de repente con el examen físico ya es suficiente para eso. Entonces a veces no es necesario pedir un examen de laboratorio. Bueno, salvo el paquete que tiene que ser el básico si es un paciente quirúrgico, ¿no? Pero entonces, miren, el concepto es que nos lleva directamente al diagnóstico, nos facilita enormemente. El diagnóstico aproximado solamente con historia, 70%. Historia más examen, 85%. Entonces, no perdamos esa parte clínica que nosotros debamos tener, ¿no? Y lo importante es la relación médico-paciente, ¿no? Es otro tema que también no debemos perder, ¿no? Entonces, el conocimiento del paciente por parte del cirujano comienza con la elaboración de la historia clínica. Una buena historia clínica te puede evitar cometer algunos errores durante los procedimientos que puede tener el paciente. Y no lleguemos pues a extremos, ¿no? Justo en la mañana comentábamos con algunos alumnos del otro curso. Por ejemplo, una vez estábamos en emergencia y a veces habíamos programado 3 pacientes, no estábamos en sala de operaciones. Y nos llama pues la residente y nos dice, no doctor, ¿sabe que hay una paciente mujer que ha llegado con dolor en el hipocondrio derecho? Le hemos hecho la ecografía y sale que tiene colegitis aguda, está con 14.000 leucocitos. Bueno, entonces tiene criterios para ser programada por emergencia, ¿no? Una colecistitis. ¿La has evaluado bien? ¿Algún antecedente importante? ¿Alguna cosa? No, todo tranquilo, una paciente de 36 años, no me... bueno, ya pasó. Correcto, entonces programa, ¿no? Para que lo subas.
nosotros un poco confiando, ¿no?, en que había hecho una buena evaluación. Cuando la paciente sube a sala de operaciones, yo de pronto converso con la paciente, no me presento, no soy cirujano oral. Entonces le digo, señora, ¿y cuándo usted ha tenido estas molestias? ¿Desde cuándo viene con las molestias? Me dice, doctor, eso yo arrastro ya 2 años. Me dice, 2 años. ¿Y por qué no se pregunta tanto tiempo? Le digo, doctor, es que a mí me han dado coros de pancreatitis, estaba en la UCI, en un vuelo de esos, estaba como un mes en la UCI, en el hospital casi más de un mes. Entonces ya ahí cambia todo el panorama. O sea, ya no es una paciente que es una paciente que tiene una simple piedra en la vesícula que se la da, ya cambia todo ese panorama. Si esta paciente ha tenido pancreatitis es porque de repente los cálculos han migrado al conducto biliar, ya ha tenido una colangitis y la pancreatitis correspondiente, ¿no?, al caso. Entonces para eso habría que hablar más estudios. No solamente ya con ecografía es suficiente, sino de repente tener una colangio-resonancia para estar seguros de que no existe ningún cálculo en el conducto, que estemos haciendo lo correcto sacando la vesícula. Si no, cambia todo el procedimiento. Entonces, por eso digo, se dan cuenta que es importante a veces es solamente la valoración y escuchar bien al paciente lo que te dicen, o preguntarle, ¿no? Porque hay algunos que no te van a decir de todo, pues, ¿no? Acá el nivel cultural en las personas es bastante bajo. Entonces, algunas personas, por más que tú les digas, ¿no?, qué es lo que te ha pasado, qué es lo que tienes, por qué después, me duele, pero ¿qué parte? Me duele la barriga. Y a veces no te dicen exactamente, pero ¿desde cuándo? ¿Te está doliendo muy fuerte? No, ya me pasó. O sea, a veces un poco incongruente su conversación, entonces hay que tratar un poquito de nosotros sacarle la información paso a paso, ¿no? Entonces, eso es el arte justamente de hacer una buena historia clínica y conocer bien al paciente. ¿Qué tal es un paciente que por ahí, miren, usa anticoagulantes? El tiempo de coagulación esencial no sirve de nada, no te sirve de nada. ¿Ahí qué exámenes serían los ideales para ver cómo está ese paciente? INR. Si está con warfarina. Y si tiene un INR más de 2, ¿qué se hace con el paciente? De 2 a 3, pero es normal. No, de 2 a 3 es normal. ¿Qué harías tú con ese paciente? ¿Lo programas a saber si es una emergencia? No. Tenemos que suspender la Suspender, medicación ajá. y tendríamos, bueno, que administrar tal vez vitamina K. ¿Cuál? Vitamina Es bueno, como para... Suspender. ¿Hizo una apendicitis? ¿Sí, no? Vitamina K. Dañado. Lo voy a cagar, Mayra, ¿no? Se llama de la ¿Qué es? Hay situaciones en las que, por ejemplo, tenemos que, si viene un paciente, por ejemplo, con una colangitis, está programado con pasar de operaciones, es diabética y tiene 300 de glucosa, esta paciente no ingresa a sala hasta que se corrija a menos de 200 la glucosa. Entonces, para eso hay insulina de acción rápida, se le coloca, se le controla en media hora, y si la paciente ya compensó menos de 200, este paciente puede ingresar a sala. En el caso del INR, ¿cuánto es lo máximo que debe tener el paciente para ingresar a sala? ¿Hasta cuánto es lo máximo? Algunos le ponen 1.5, algunos le ponen 1.8, inclusive hasta 2, pero más de 2 ya no. Y generalmente los pacientes que están anticoagulados, tienen riesgo de trombosis, manejan INR 3, 4. O sea, los hematólogos hacen que llegue a esos niveles de INR para que no tengan ese riesgo de formar trombos. Entonces estos pacientes tienen que ser, por ejemplo, si es un paciente que va a ser sometido a una cirugía electiva, a este paciente, como dicen, ¿no?, se le suspende 5 días antes de la medicación, se le hace su control y el paciente corrige, no pasa nada. Pero si es una emergencia, ¿qué es? En esos casos lo que se hace es colocar plasma fresco congelado al paciente y con eso se corrige un poco el INR. Después ya se coloca la vitamina K. Entonces, es importante esto porque una fecha, y yo les cuento esto porque le pasó, ¿no?, con un residente. Un residente me dice, ¿no?, el doctor me dice, es una paciente que es anticoagulada, me dice, pero ya su INR está normal, no pasa nada, me dice.
¿En cuánto está el digo? Está en 1.6. 1.6. Bueno, ya, ¿para qué pasar? ¿Y qué había hecho este paciente? No le habían sacado el INR. Había agarrado otro paciente bien preso y la parte del INR lo había pegado en la historia. El INR 2.4. Wow. Y ese paciente estaba con un INR 2.4. Y mira, hemos hecho una cirugía, todavía hemos hecho una cirugía abierta de vesícula. Entonces, en el momento que hemos sacado la vesícula de falso, ¿no? Para tratar un poco de liberar todo eso, o sea, todo el lecho hepático sangraba y no paraba. Realmente no paraba con nada. Hemos puesto de todo, hemos puesto incluso la gasa, hemos comprimido, porque normalmente un sangradito que puede haber en el lecho vesicular, tú a veces colocas la gasa un rato, comprimes y para, suficiente con eso. Pero aquí le hemos puesto oxigenada, le hemos puesto hemogelina, le hemos puesto una serie de anticoagulantes, todo, y no paraba. Entonces decía un poquito preocupado, ¿no? Entonces le digo a la residente de anestesia, le digo, oye, por favor, le digo, ¿puedes chequearte nuevamente los exámenes en el sistema? Y chequeé y me dice, doctor, tiene 2.4, me decía la residente, le digo, ¿qué pasaba? No, todavía parece que no pasaba nada con eso. O sea, a veces piensan que esos valores no son importantes, pero son importantísimos. Este paciente acabó con un packing hepático. O sea, tuvimos que colocarle gasas para empaquetar esa zona y le hemos dejado gasas por 3 días. Porque no parábamos el sangrado. No había forma de parar el sangrado. Entonces el paciente ingresó después de 3 días a la sala de operaciones. Felizmente el sangrado ya había cedido, ya se pudo cerrar nuevamente. Pero miren, el riesgo que se le lleva a un paciente que se ha sometido 2 veces a una intervención quirúrgica, a un sangrado por el cual de repente podía haber un choque hipovolémico y fallecer, solamente por no saber estos valores. Y por decir, no, acá no pasa nada, ¿no? Es como también a veces dicen, ¿no? El valor mínimo acá en nuestra ciudad para ingresar a la sala de operaciones es una hemoglobina de 10. Y eso no es broma. Si tú ingresas con un paciente que tiene 8.5 de hemoglobina, este paciente es hipotensión, hay riesgo de cicatrización, de apertura de las heridas, de evisceraciones, o sea, hay una serie de complicaciones que puede presentar el paciente en el postoperatorio. O sea, nada te cuesta tener el valor y mandarle su paquete globular, ¿no? O algún elemento para poder subir la hemoglobina, ¿no? Si es una emergencia, hay que hacer eso, pero si no es una emergencia, también se suspende para que el paciente pueda corregir esta hemoglobina. Entonces, son elementos que tenemos que tener en cuenta y no saltarlos, o sea, no pasarlos por algo. ¿Ya? Bueno, las historias clínicas pues son según el tipo, ¿no? Donde tú las hagas, ¿no? No se olviden ese término. El término médico empleado para referirse a la información proporcionada del paciente al médico durante la entrevista. ¿Ya? Para un diagnóstico adecuado, 1 hora de cuidados interrogatorio vale más que 10 horas de exploración. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces, sobre todo cuando hay la emergencia, hay una particularidad que nos está pasando actualmente, al menos en el seguro, que les cuento, que nos está llegando bastante paciente adulto mayor. Bastante paciente adulto mayor. Que se caen, se golpean, que a veces vienen con problemas de colangitis. Y últimamente hemos tenido una racha de pacientes que han venido así totalmente amarillos, con una ictericia muy marcada. Y nos están resultando que son colangiocarcinomas o ambulomas, o sea, cáncer de las vías biliares, del páncreas. Entonces, en esos casos ya no se puede hacer mucho. Pero tenemos que hacer un buen diagnóstico, porque dime, a ver, ponte que sea tu abuelito, que te diga, no sabes qué, mira, tu abuelo tiene un cáncer. Y lo primero que te vas a preguntar, ¿no es cuánto tiempo de vida le queda, no? En un cáncer de vías biliares, el tiempo de vida no es más de 1 año cuando un paciente se detecta un cáncer avanzado. Hasta 6 meses inclusive. Y si te equivocas, y después te dicen, no ha sido cáncer, todo el tema que ha ocurrido en la familia y todo eso, ahí es un tema bastante delicado. Entonces, también hay que saber cómo hacer un buen diagnóstico. Y si tú no estás seguro, en este caso lo que le puede decir al paciente, ¿no? Porque está amarillo, puede ser por causas que sean benignas o causas malignas, ¿no? Hay que complementar algunos estudios para poder determinar cuál es la causa exacta de lo que se ha puesto amarillo a su familiar. Dejar que comience esa incertidumbre, ¿no? O sea, no decir que si es esto o es lo otro. Porque es lo que dicen, ¿no? Pero es benigno, es maligno, es bueno, es malo. Tampoco, ¿no? Que no tratarán. Si hay que hacer algunos exámenes más, de repente no estás seguro, por eso es importante también saber la patología. Si tú no conoces, por ejemplo, cuál es el mejor examen para hacer un diagnóstico de un colangiocarcinoma, y vas a estar pidiendo cualquier otra cosa que no corresponde, ahí viene el problema.
Para eso es importante manejar la patología, saber qué exámenes se van a solicitar y con eso tener un diagnóstico adecuado, ¿no? Bueno, el interrogatorio. Esto más que todo es para que ustedes sepan de que no existe dato que no sea importante. A veces ustedes cuando hacen historia clínica, yo me he dado cuenta en algunos de sus compañeros, que a veces, por ejemplo, la parte inicial de los datos generales no le damos importancia, ¿no? Pero doctor, ¿por qué me decir de mí lugar de residencia, dónde nació? O sea, es importante. Si tú estás tratando a un paciente que tiene un quiste diatírico, tienes que saber de dónde proviene este paciente. Si es una zona endémica o no es endémica, ¿no? Para más o menos ir diferenciando. Si es un quiste diatírico o un quiste simple. Entonces, si tú ya le preguntas, ¿usted dónde nació? Si te dicen, todavía nació en Junín. ¿Y dónde se ha criado? En Junín he estado mis primeros 15 años. Junín es una zona endémica para el quiste diatírico. Pero si te dice, doctor, yo he nacido aquí en Huancayo y me he criado acá, entonces, como que la cosa no cuadra. Entonces, pero igual hay que preguntar si estamos viendo eso, ¿no? Entonces, algunos datos sí tienen importancia. El lugar de residencia, la instrucción, la ocupación también es importante, los temas ocupacionales también es importante eso. ¿Ya? Antes se daban muchas situaciones en cuanto a lo que son los temas ocupacionales, en cuanto a ergonomía. Por ejemplo, hay empresas que trabajan, por ejemplo, sacando el mármol de los cerros, pedazos, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen para sacar el mármol? Están taladrando, ¿no? Pasas para que puedan sacar los pedazos de roca. Y ese ruido tiene una cantidad de decibeles. Y hay una reglamentación, ¿no? Una persona que está expuesta a una cantidad mayor, a un número de decibeles por tanto tiempo, tiene alto riesgo de que esta persona pueda quedar sorda con el tiempo. Por eso ya utilizan los protectores, y estas personas tampoco no pueden estar expuestas a un ruido por más de 4 horas, tienen que hacer pausas cada 30 minutos. Entonces existen normas para poder trabajar con eso. Si no, el paciente a los 50 años está quedando sordo. O también, por ejemplo, cuando hacen las explosiones, ese ruido a veces te puede romper las estructuras anatómicas del oído, y eso también te puede producir una sordera por el tema agudo, ¿no? Las explosiones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Antes también la exposición a algunos agentes también es importante. Pues, para todos los pastores en las empresas tienen que identificar cuáles son los riesgos que tiene cada tipo de ocupación, y para eso tienen que utilizar ya sea mascarillas, los audífonos, los protectores, ya sea el casco, cinturones de seguridad, son una serie de elementos que eviten justamente toda esta serie de lesiones. La religión, por ejemplo. Saber, porque algunas personas que son testigos de Jehová no reciben sangre. Hay pacientes que vienen incluso con 5.5 de hemoglobina y no quieren recibir sangre. Si se empezaba a morir, que se mueran, pero no, yo no voy a recibir sangre. Entonces, tener mucho cuidado con esto. El estado civil también es importante. ¿Por qué es importante el estado civil? A ver si es que eso no. ¿Ah? Es como cuando le preguntan a un chiquito, ¿no? ¿Cuál es el futuro del verbo casar? Le responden, ¿no? Es muy malo. No, el estado civil se hace pregunta, tiene una connotación que más que todo en el tema de algunas enfermedades sexuales, algunas enfermedades sexuales, ¿no? Aunque ahora, por ejemplo, las personas empiezan con sus relaciones sexuales a muy corta edad. Empiezan a muy corta edad. Entonces, igual tiene que tener la pregunta, ¿no? Si una paciente de 15 años, delante de su mamá no le vas a preguntar si tiene relaciones sexuales, no tiene que decir que no. Pero estás escuchando en otra cosa. Igualito, ¿no? A nosotros nos pasó un casito ahí en el hospital de que viene una chiquita con un dolor pélvico, vamos en la zona pélvica, no solamente de un solo lado. Ya que tenía varios días de dolor, ¿no? De un dolor continuo, persistente. La llevan, pasan por medicina la pasa a ginecología le hacen ecografía solamente transabdominal porque no le pueden hacer transvaginal porque aparentemente la chiquita no había tenido relaciones sexuales y no encuentran nada, lo pasan a cirugía evalúa, no había leucocitosis,
no había reacción peritoneal, o sea, era un dolor, hasta había un dolor presente a la palpación, había un dolor, pero no había reactividad. O sea, una cosa es que te duela cuando tú le aplastas y otra cosa es que el paciente cuando tú le estás tocando, el paciente ya reacciona, ¿no? O sea, a veces se llama reacción peritoneal positiva. Pero si tú le aplastas, sí me duele, pero no hay esa reacción. Entonces ahí tú puedes estar diferenciando entre una causa médica o quirúrgica. La chiquita estuvo así 2-3 días, estuvo 2 días que le daban analgésicos, todo, y no le calmaba el dolor. O sea, le calmaba, cuando le ponían analgésico, otra vez volvía, pero no había náuseas, vómitos, no había fiebre, no había nada. De ecografía tampoco no encontraba mayor cosa. Entonces, se quedó 2 días en la emergencia, la mamá ya estaba molesta porque se encontró un diagnóstico para mí. Yo entro el tercer día, porque yo lo había visto en el primer día, entro otra vez a la guardia el tercer día, y con el interno, por eso yo un poco estábamos también fastidiados, porque la mamá venía cada rato insistente para decir qué es lo que tenía, que por qué no hacen algo. Entonces, el interno me dice, doctor, ¿por qué no sacamos una placa de abdomen? Me dice. Yo digo, pero, ya, ¿cuál es el objetivo de sacar una placa de abdomen? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Para qué tú sacas una placa de abdomen siempre de pie? Claro, a veces hay obstrucción, ¿no? Perforación de víscera hueca, no hemos pensado para eso en su vida, ¿no? Pero en este caso la doctora no tenía nada de eso. Entonces le digo, ¿para qué le vas a pedir? Le digo, ¿cuál es el objetivo de pedir este examen? Al final bueno, pídele, le digo, si quieres pedirle, pídele, ¿no? Y cuando nosotros chequeamos la placa, nos encontramos con una sorpresa, ¿no? La chiquita tiene una T de cobre, 13 años. Ahí cuando conversamos con la niña, bueno, ya no era niña, porque era una jovencita, y nos dijo que le había colocado hace 6 meses, le había colocado, que quería tener relaciones sexuales. Y era de un colegio que no era pues más o menos prestigioso como acá, ¿no? Hablamos con la mamá en 30 segundos desapareció del hospital con él. Pero miren datos que a veces no se dan, ¿no? O sea, no estamos con una base de guimas, pero no. Y eso lo encontramos de una manera así pues accidental, no fortuita. No tampoco nos hubiéramos enterado. Por eso digo, o sea, pero todas las mujeres siempre creo que se engañan, pues, ¿no? Entonces, tener cuidado con el cuidado, ¿no? Antecedentes de los familiares también importantes para enfermedades, por ejemplo, cancerígenas, antecedentes personales, ¿ya? Antecedentes personales patológicos. Justo ahorita hace una hora, acabo de ver una interconsulta en la clínica de una chica. O sea, tú la ves a la paciente y tú, así ectoscópicamente, tú piensas que la paciente tiene ya más de 45, 50 años porque ya está bastante, el rostro, ¿no? La imagen bastante pálida, baja de peso. O sea, cuando él examinado tiene 23 años, tiene 2 embarazos, ¿ya? Su primer embarazo fue a los 17, el segundo fue a los 19. Yo lo llevan a la clínica por un dolor difuso en el abdomen, pero cuando yo le evaluó no hay un abdomen peritoneal, pero sí se separan unas masas. Cuando le han hecho la ecografía, me encontró que es un problema de un linfoma. Entonces tiene una masa ahí. Entonces lo que tienen que hacer es sacar una ecografía, de repente por ahí una biopsia para empezar con su quimio, ¿no? Para que no sea buen pronóstico. Pero miren, pues, una enfermedad de esa naturaleza, ¿cómo te destruye, ¿no? A la persona, ¿no? Antecedentes transfuncionales, antecedentes ginecobstétricos. ¿Ustedes saben qué es el síndrome de Usher? ¿Han escuchado, no? El síndrome de Usher. Muchos tienen por ejemplo ustedes, ¿no? Hay pacientes que se someten a alegrados constantes, ¿ya? Permanentes. Entonces llega un momento en que ya ese endometrio ya no quiere ir a implantar el a lo mismo. Para mañana. No, pero las operaciones van a ser pequeñas nomás. Si no, yo bajándome, yo estoy en el centro de la universidad, yo 3:30 abajo de la clínica para coordinar, ¿ya? Sí, yo voy a bajar 3:45. Bueno. No, yo bajo contigo para coordinar, no te preocupes. ¿Con quién coordinamos? ¿Aló?
No, ¿sabes qué? Que yo le he preguntado todo el tema a sus antecedentes y ella le doy el protocolo de grasa. Es un dolor típico cólico que se hace en la espalda. Es una vesícula que está ocupada con 100% de cálculo, con lo que hay. Entonces, pero tiene barro. Tú ves la imagen de la vesícula, está ocupada toda la vesícula. Entonces, es una vesícula que está ya no funcionante. Y esas son las que se provocan esas molestias, los dolores. ¿Sí? Por eso me he demorado con ella, he hablado, le he preguntado todas minuciosamente todo para ver cómo están. Y el problema es esta vesícula. Porque también al inicio estaban un poco duros, pero después ya no. Sí. No, en ese correo consciente es por la compresión. Como está ocupando la vesícula, está comprimiendo exactamente, pero no es. Entonces, para mí, a esa trama. No, pero son fistulitas, eso es rápido, eso es rápido. Entonces, a las 10:30, vamos a poner a las 11, puede ser eso, pero estamos con las fistulas. A partir de las 11:30. A partir de las 11:30. Entonces, claro, yo lo puedo programar la cola a las 11 y después no van a hacer las dos pistolas. Ya no se parece si quedamos en a las 11. Después de eso, tiempo seguido. No. Que los hospitalicen más tiempo seguido no entramos conmigo. Sí. Ajá. No, a las 11. Voy a pasar visita y ya no va. Entonces, hablamos con el síndrome de Sherman, que les decía, entonces, a raíz de que les hacen legrado permanente, ese cigometro ya no tiene implantaria. O sea, se llega a formar el huevo cigoto, cuando llega el momento de la implantación, simplemente lo bota. Y es cuando se han hecho pues, a veces legrados constantes, ¿no? Hay personas que han hecho eso de jóvenes, ¿no? Pues, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el cuerpo, ¿no? Porque a veces de jóvenes, ustedes en esta edad, a veces de los 17 a los 24 años, a veces pues, no piensan ustedes, no sé, porque el cerebro se queda más. Entonces, después de los 35 ya empiezan a reflexionar, ya quieren tener familia, hijos, y ya cuando ya no pueden. Imposible. A veces hay personas que han tenido legrados en situaciones pues, no tan adecuadas, hacen perforación del útero, les hacen histerectomías. Yo he visto histerectomías en pacientes de 21 años, 22 años. Entonces, son situaciones que a veces ocurren, ¿no? Entonces, por eso siempre tener en cuenta, ¿no? Toda esta información ginecostética, muchos anticonceptivos y todo ese tema. Nosotros nos pasa, por ejemplo, una fecha en la emergencia. Y mira, por eso les digo, yo sí tengo bastante tiempo con las mujeres, ¿no? Y es una colega que viene, una colega que trabaja en mi seguro, pero ella dejó de trabajar, se fue a trabajar a otro lado, ¿no? Y viene con un dolor así, pues que doblada viene, ¿no? O sea, un cólico. Entonces, no, es una apendicitis, ¿no? Entonces llega al tópico de cirugía y viene con una ginecóloga, que es su amiga. Y le dice, oye, pero es una apendicitis aquí, a la colega. Le digo, no parece apéndice. Le digo, la experiencia, la apéndice ha sido él, pero no es extremo, ¿no? Y yo la veo pálida, la veo media blanca, veo está. Y le digo, no sé cómo me parece el tópico. Y me dice, ay, ¿tú qué cosa crees? Mi amiga hace 6 meses no tiene ningún contacto. Ah, bueno, si no tiene ya, ¿no? Claro. Cuando estamos viendo en el tópico y de verdad se le baja la presión, tenemos que pasar a trauma shock para que le estabilice un poco. Entonces le colocan su vía, todo, le empiezan a pasar un poco de fluido, todo porque estaba chocando la colega. Le hacen su hemograma y estaba con 6.5 de hemoglobina. Le hacen un pequeño tacto vaginal y ya había sangrado. Toque el otro gineco de guardia viene y le hace su ecografía y le dice, sí, pues es un brazo todo. La misma colega nos estaba distorsionando todo el tema de la información y todo eso. 6 meses,
se inicia el interrogatorio dirigido por el sistema buscando signos o síntomas. En el caso del tema quirúrgico, el examen físico, o sea, tú lo haces en forma general, ¿no? Pero no tanto, tienes que, acaso un poquito más, se dirige a la parte que está buscando. O sea, pero no va a dejar de pasar de lado, porque no alguna situación que puede tener el paciente, ¿no? Por ejemplo, si yo te veo que esto es una apendicitis, no te voy a, de repente tienes acá un nódulo en el cuello, no va a dejar pasar por el peso, ¿no? Igual te voy a colocar, o sea, por eso es un examen general, pero bastante sucinto, pero rápido. Pero más es enfocado a la parte con nosotros estamos trabajando. Los síntomas es importante, ¿no? Colocar, ¿no? Astenia, anemia, anorexia, pérdida de peso, tener fiebre, ¿no? O sea, todas esas cositas siempre, anotarlas siempre en la clínica. Ya el predicimiento actual, cómo inició, cuándo, a qué factor lo causa, atribuye este desenlace, ¿no? De la historia clínica y todo eso, ¿verdad? Acá se observa la actitud, apatía, ¿no? Del paciente, su estado de nutrición, hidratación, por ejemplo, todo este tema, ¿no? Y otro tema que a veces también nos hemos olvidado nosotros, ¿no? De tomar los signos vitales. Como la tos hipertensión, ya nadie quiere, nadie es intención para con mercurio para poder insuflar, ver los 5 grados de corcova, ver la temperatura. Los termómetros digitales tienen un error de más menos 2. O sea, si tú tienes 37.5, puedes estar en 37, 39.5, o puede estar en 36.5, 35.5, o sea, no es confiable. O sea, tienen el peso y talla, la frecuencia cardíaca también es importante. 30 segundos que te tomes agarrándole la mano al paciente para que tú veas si la frecuencia cardíaca está alterada o no. Un paciente, por ejemplo, que viene con un problema de apendicitis, va a estar con la frecuencia cardíaca alterada, la presión de repente va a estar un poco baja, va a estar con su frecuencia respiratoria de repente también incrementada con la polina. Entonces, estos son signos que nos indican de que está haciendo ya un problema séptico ya de inicio, está iniciando. Como también hay personas que vienen, por ejemplo, ayer nos tocó una paciente que había sido operada de una hernia umbilical con una hernia inguinal, que habían hecho las 2 cirugías hace 5 días, y viene que se quejaba de dolor, que no aguantaba el dolor. Incluso la trajeron en silla de ruedas, la gente no podía ni caminar. Entonces digo, señora, y entonces conversando con la señora, ¿no? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está haciendo? Entonces le estoy tomando la frecuencia cardíaca mientras le hablaba, ya estaba con 62 de frecuencia cardíaca. Su frecuencia respiratoria está un poco elevada porque ella estaba agitada, señora. Pero entonces no había no había relación entre el cuadro clínico y los signos vitales que ella tenía. O sea, los signos vitales no decían nada. Le hacemos un examen de un hemograma, todo normal. No había ni leucocitosis, un PCR normal, o sea, no había mayor cosa para poder pensar que estaba pasando en otras personas en la vida. Entonces, ¿qué se puede esperar de estas? Entonces, le dijimos a la señora, ¿no? A veces me aparece, pero no puedo, señora, usted le vamos a operar el ombligo, no le vamos a operar las piernas. Pero que la señora se paró, ya estaba ahí. Y después cuando ella se sienta en la camilla, se va el esposo y lo estamos examinando. No tenía pues mayor cosa, ¿no? Y empieza a llorar la señora. Señora, tranquila, ¿qué le pasa a la señora? Ah, ese maldito que se ha ido. Además, el problema que tenía un tema familiar, que lo estaba un poco somatizando con el tema de lo que habíamos operado hace 5 días, ¿no? No tenía nada que ver una cosa con la otra. Bueno, pero en ese caso tampoco no la vas a botar a la señora. Un poco calmada, tranquilizada. Bueno, señora, el tema médico quirúrgico no hay mayor problema. El otro tema ya hay más. Ahora quiero ser preciso. Ya, entonces, los más comunes, como ya ustedes han visto, la biometría hemática, el grupo sanguíneo, la química sanguínea, que ahí está la glucosa, urea y creatinina, la glucosa, la urea y la creatinina para ver función renal, ¿ya? Examen general de orina, tiempo de sangre de coagulación, y en algunos casos también el VIH y la hepatitis también están, o el VIH, ¿no? También está dentro del paquete, ¿no? Los otros exámenes ya son pues los que tú solicites de acuerdo a lo que tú necesites, ¿no? Antes, el riesgo que el paciente, para que entre a las operaciones, a todo paciente se le tomaba placa de tórax, todo paciente.
Actualmente han visto con los estudios que no es necesario y solamente se le pide la placa a pacientes que tengan algún antecedente importante, ¿no? Que hayan tenido EPOC, fibrosis pulmonar, o que tengan algún problema respiratorio o asma, por ejemplo, ¿no? Para ver si la está compensado o no. Ustedes recuerden, por ejemplo, que también, o sea, las tomografías son exámenes que son más lesivos, porque tienen un montón de radiación. Y eso tomar a niños menores, ustedes dirán, no pasa nada. No es que no pasa nada. Altera mucho el funcionamiento, sobre todo en niños, hay que tener mucho cuidado, porque a veces puede alterar el funcionamiento de algunas células y pueden degenerar en otras situaciones. Esto sobre todo, por ejemplo, a veces hay niños en que les han tomado 4 o 5 tomografías muy continuas. O sea, con una no va a ser, pues, ¿no? Pero igual hay que tener cuidado, ¿no? O sea, por eso también es importante. A veces vienen los niños, miren, ¿no? Que se ha caído el viejito. Luego hay una tomografía. Y no es así. El manejo de un paciente con que ha tenido un trauma craneoencefálico, si ha tenido signos de alarma, como pérdida de conocimiento, vómitos, náuseas, vómitos explosivos, trastorno del sensorio, recién se le indica una tomografía. Pero si es un golpe normal, que el paciente está tranquilo, está despierto, le va a doler, todo eso, la gente piensa que porque se hincha, no, ese coágulo se va a infectar, le va a aparecer un tumor. Entonces, no es indicaciones. No podemos estar sometiendo. Uno, que es un gasto insulso por una institución, es someter a un niño a una radiación que no corresponde, y es un examen que no está indicado para este tipo de situaciones. Han hecho varios estudios en Lima de 100 tomografías que han hecho para esos problemas así de caídas, golpes de la cabeza, más del 95% han sido por gusto. Entonces, esa misma día, ¿no? Hay gente que dice, que yo he escuchado, y de normal no pasa nada, ¿acaso tú vas a gastar? ¿Qué pasa? El día que estés en una clínica, ahí los quiero ver a ustedes. Cuando estés en una clínica, el paciente te va a decir de que, por favor, doctor, yo creo que usted me diga un diagnóstico adecuado con la mínima cantidad de exámenes. Entonces, tú tienes que pedir los exámenes que sean necesarios y exactos para que se llegue a un diagnóstico. No vas a pedir un montón de cosas que no te sirven. Porque hay tanta información por internet, puede ser buena o mala. Todo el tema de la nota preoperatoria que siempre deben tener estos pacientes. Y bueno, catalogar pues, la cirugía si es urgente, no es urgente, o es una cirugía pues, ¿no? electiva, ¿no? Para poder manejar adecuadamente a estos pacientes. ¿Cuánto tiempo duran los exámenes para un paciente que se va a someter a una cirugía electiva? 3 meses. 3 meses. Para todo lo que pasa en MINSA y el seguro, ¿no? Que me dicen, ¿no? El paciente lo prepara todo y lo operan después de 4 o 5 meses. ¿no? 3 meses. 3 meses. O sea, los exámenes de sangre hasta 6 meses. Ah, no, 3 meses. 3 meses. Y el riesgo cardiológico, 6 meses. Ay, sí, sí. ¿Ya? Estábamos en la parte. Esta es la historia clínica, por ejemplo, de cirugía, es bastante sucinta. ¿Ya? Esta es la historia clínica pues, de medicina, ¿no? Que tiene que ser bastante. Ahí tiene que ser. ¿Ustedes llevan medicina o no? ¿Y quiénes son sus médicos en medicina? Son varios. ¿Ah? Son varios, depende de la especialidad. No, pero ustedes llevan clínica 1, que es la semiología, ¿cierto? ¿Y a con quién han llevado ese curso? El doctor Einer Castro. Teoría. Sí, por ejemplo, para mí, yo particularmente, yo lo considero un buen médico internista. Uno de los pocos que hay en Moncayo. O sea, el médico internista no es el que no sabe, no es el médico internista porque no le gusta otra especialidad y ha cogido la peor, ¿no? O sea, incluso es el médico que a veces hay patologías que son bastante difíciles de encontrar o haber alguna relación con otra, y esos son los que te orientan para hacer ese tipo de examen. O sea, tienes que ser un buen clínico, tiene que ser, ¿no? Bastantes exámenes, bien minucioso, todos los años. Con todo ello hemos trabajado bastante, ¿no? En la parte de privada, muy bueno, de nota que es bastante bueno. Estos son formatos que utilizaban antes en emergencia, pero ahora todo es digitalizado. Porque ha pasado por el seguro y todo es digitalizado, ¿no? ¿Ya?
que hecho una vez un paciente así naturales, con esos días en la luna abierto, con tubo por acá, por allá. En el hospital siempre hay ese tipo de casos, siempre se nos presentan. A veces vienen de otros lados complicados, a veces en el mismo hospital se complica. Y ahí tenemos una paciente, mira, joven, 52 años tiene, 54. Pero tiene 3 hijas. Yo les digo las 3 hijas porque esas son ya, tiene una de 25, una de 23, así son 3 hijas que tienen. Y las 3 chicas son más pegadas. Pero mira, el contexto es el siguiente, ¿no? O sea, sí, aló. No, pero estamos hablando que va a ser para mañana a las 11 la operación. Conversar con la doctora, sí, conversar con la doctora y ¿ya? Okay. O sea, mira, el tema es el siguiente. Esta paciente fue operada, estamos en 24, ¿no? De octubre. Sí. Fue operada los primeros días de octubre por una apendicitis en Oxapampa, una cirugía abierta. Entonces la paciente estuvo 2, 3, 4 días en el hospital, no le daban de alta porque seguía con dolor, malestar, con vómitos, con náuseas. Entonces le hacen un control de hemograma y la paciente de 14 que tenía hemoglobina al inicio de la cirugía había llegado a 9. Entonces, ¿qué significaba? Que hay algún sangrado. Hay un sangrado dentro, ¿no? Está perdiendo. Ahora, también por un problema séptico, también hay disminución del hemoglobina, el consumo de glóbulos rojos. Pero en este caso la paciente todavía no estaba séptica, ¿no? Entonces estaba sangrando por algún sitio. Entonces la refieren por eso. Entonces acá llega más o menos el 9, 10 de octubre llegaron. Y entonces se le hace la tomografía para ver, había líquido y la paciente estaba con un abdomen peritoneal muy reactivo. Ingresa a sala de operaciones, se le hace una incisión mediana y se ha encontrado casi un trimeo de sangre en la cavidad. Pero no se encontraba el punto exacto del sangrado. El epíploma a veces también sangra como si estuviera babeando así, puede ser en napa, se le dice, o un babeo se le dice, ¿no? En napa se ha tratado de controlar ese sangrado, lavar la cavidad y el médico que entró en esa primera instancia le dejó unas gasas como un empaquetamiento porque no había un punto de sangrado exacto y le dejó una bolsa de Bogotá, un plástico normal que te ponen acá y dejan abierta la herida. A los 3 días vuelve a ingresar para sacarle las gasas. Ya no había sangrado, ya se había estabilizado la paciente, pero el problema era que como le habían dejado 3 días y era una paciente obesa, digo obesa la señora, gordita, mira, y la señora medirá 1,45 m, creo, y pesa 110 kilos, 120 kilos, también es bien gordita, gordita. Entonces se le había retraído la poneurosis y no podía sangrar bien. Entonces lo que han intentado querer hacer una cierre de piel nada más, y en ese cierre de piel se alargó un poco el intestino y tiene que hacer una ileostomía. Está con su ileostomía, está con la herida abierta, está con un sistema VAC, o sea, una esponja que está aspirando continuamente para que trate un poco de cerrar esa pared abdominal. A presión negativa. A presión negativa. O sea, es una succión constante, ¿no? Entonces, miren, toda esa serie de complicaciones que ha llevado a una apendicitis. ¿Por qué va a pasar sangrado? No sabemos. De repente no han hecho un buen control de hemostasia durante el acto quirúrgico, ¿no? Que es lo más seguro, ¿no? Pero en este caso, pues, nosotros no vamos a hablar de eso como negligencia médica, ¿no? Tenemos que tratar de decirle a la familia, porque bueno, de repente la paciente tiene alguna alteración en cuanto a su coagulación y eso, bueno, un poco como meterle floro, ¿no? Porque no vas a decir directamente, pues no acusarlo al colega, ¿no? O sea, tú estás sospechando eso, ¿no? Pues no lo vas a decir a la familiar. Pero las hijas se fastidian por acá, por allá, ¿saben? Y mi mamá, ¿para cuándo va a estar? ¿Hasta cuándo va a estar el vaque? ¿Por qué no le sacan esto? ¿Que esto está funcionando? ¿Qué es?
Ahora la señora también no quiere caminar, como es gordita no se quiere levantar, tiene miedo de ese sistema bajo que se le va a ir más la herida, ¿sabes? Ya es todo un tema de nuestra paciente. Esta paciente con ella siquiera vamos a estar siquiera un mes hasta más, ¿eh? Para que se pueda. Entonces, acá vamos justamente a hablar de lo que es riesgo quirúrgico. ¿Ya? En riesgo tenemos que ver el estado físico preoperatorio, acá está el ASA, lo que vamos a verlo más adelante, el riesgo cardiovascular, que se evalúa con 2 escalas, el Maillard-Paty, y estas vías aéreas son justamente para valorar si este paciente tiene un cuello largo o corto, que va a tener un problema con intubación o no. Si tú no evalúas esto, estas escalas, ¿por qué se dieron? Porque antes, ¿qué pasaba? Ya, pasa a sala el paciente, sí, ya pasa a sala. El anestesiólogo ni lo conocía al paciente. Entonces a veces estaban ahí, le ponían los anestésicos para ya relajarlo. Cuando ya el paciente tú lo relajas, no hay vuelta atrás, ¿eh? Si al paciente no lo intubas, el paciente se muere. Te hace un espasmo, no lo puedes intubar, no hay vía aérea, el paciente se muere. Entonces tú tienes que tener en cuenta todos estos parámetros para saber si va a ser una intubación difícil o no. Y con eso ya estar preparados, ¿no? Tener una segunda alternativa de repente si no vas a poder hacer una buena intubación en el momento dado. Por eso se evalúa eso. Ahorita vamos a ver. Entonces, mira, el riesgo, lo que hablábamos, es la posibilidad de que ocurran eventos adversos como consecuencia del desarrollo de un procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Al plantear la realización de un procedimiento, interviene en forma determinante la evaluación del riesgo al que se expone el paciente hacia el interveniente. Riesgo es la contingencia y proximidad de un daño. Cuando ustedes dan los fines de semana a estas discotecas acá, es un riesgo. Cuando ustedes están acercando y saben que están arriesgándose de muchas cosas. ¿No? Y ustedes están conscientes de eso. Pero a pesar de que ustedes están conscientes de eso, lo hacen, ¿no? O sea, ¿cómo se llama eso? Aunque lo saben. En este caso, el riesgo quirúrgico es la posibilidad de responder a la agresión quirúrgica en forma anormal y o peligrosa. Ya cuando hablamos del riesgo quirúrgico. Factores de riesgo, elementos que acentúan la lesión quirúrgica o que limitan la respuesta del organismo a la agresión. Tengan en cuenta ustedes que cualquier intervención quirúrgica es una agresión al cuerpo. O sea, si yo tengo una histerectomía y tengo un corte acá, es una nox, o sea, estamos agrediendo al cuerpo. Estamos aperturando una cavidad, estamos rompiendo tejidos. Entonces el cuerpo reacciona a esa agresión. Por eso es que en la laparoscopía ya no hay mucha reacción, porque como entramos solamente con puntitos, como que al cuerpo le engañamos y le decimos que no estamos haciendo nada, pero estamos operando. Por eso es que la reacción también del cuerpo es menor y la respuesta es mucho mejor. Entonces esto puede ser originado tanto por el paciente, como decía, ¿no? Por un paciente. Pacientes en extrema edad, con enfermedades concomitantes, con todo esto, tienen mayor riesgo. Y en cuanto a la cirugía también. Una cirugía, es importante que el cirujano determine qué tipo de cirugía va a hacer con ese paciente. O sea, yo no voy a hacer una Whipple, que es una cirugía que me va a demorar 7 horas en un paciente de 85 años. Esta gente no va a aguantar eso. Entonces también yo también tengo que ser un poco coherente con lo que estoy programando. El tema de la vesícula también no es que todo paciente que tiene cálculo se opere la vesícula, no. Si es un paciente que viene con 85 años, ictérico, séptico, todo eso, a veces solamente se ingresa, se punza la vesícula, se aspira el contenido y se deja una sonda y se acabó. Hasta que se estabilice el paciente y se pueda hacer el procedimiento completo. Entonces son alternativas de procedimientos que tienen que darse de acuerdo a la evaluación que se hace con el paciente. Entonces, mira, el paciente, la edad es un riesgo. Problemas de desnutrición es otro riesgo. El paciente con embarazo también tiene un riesgo. O sea, una paciente, por ejemplo, con una apendicitis, con una gestación de 18 semanas, alto riesgo de que esa gestación pueda perderse. Y se han presentado, no es que no sea tan frecuente, se da siempre. Inmunosupresión. Pacientes inmunosupresivos también tienen alto riesgo de responder mal a un acto quirúrgico. Urgencia de la cirugía también, o sea, no es igual que yo te programe a que te programe de emergencia, ¿no? Con emergencia yo no sé cómo estás, y así como estás te vamos a enterar que es una emergencia. Y enfermedades concomitantes. ¿Ya? Esta evaluación es de gran utilidad ya que permite tomar decisiones y programar actividades y planes concretos para una intervención quirúrgica. Para eso es.
paciente conocerá todos los riesgos implicados en el procedimiento. El anestesiólogo podrá seleccionar con precisión el tipo de anestesia, por eso es que ahora se hace la evaluación preanestésica. Y el anestesiólogo ya lo conoce al paciente, le explica qué tipo de anestesia le va a colocar, y eso coloca en la historia clínica. Entonces el médico que le toca ese día anestesia, que evalúa la hoja de anestesia, entonces ya sabe que más o menos, según la evaluación del otro médico, del otro colega, la anestesia que más le corresponde es esta, ¿no? El cirujano escogerá el procedimiento quirúrgico más adecuado y determinará los métodos de control del paciente durante la intervención. Hay una certificación de riesgo, dice, a mayor edad, mayor comorbilidad y menor carga funcional. En el sexo no hay diferencia, ¿no? Cuanto a hombre y mujer no hay diferencia. No es que los hombres se complican más que las mujeres o al revés, no. O sea, en esto no hay diferencia. En cuanto a enfermedades respiratorias, los pacientes con EPOC, tabaquismo, alto riesgo. Esto del tabaquismo es importante, ¿no? Hay pacientes que fuman una cajetilla de cigarros por día. Estos pacientes tienen alteración de coagulación, trastornos para la cicatrización, trastornos para las proteínas, entonces no hacen una buena cicatrización, pueden hacer evisceraciones, trastornos de cicatrización, una serie de eventos. Enfermedad patológica, la anemia, miren, ¿se acuerdan que hablábamos de la anemia? Un paciente que entra con anemia exacerba una isquemia miocárdica. La enfermedad renal crónica aumenta la morbilidad del paciente. Todo paciente con enfermedad renal crónica, si tú lo sabes un procedimiento, ese paciente alguna complicación va a tener, acuérdense. Siempre va a tener alguna complicación en este paciente. Y enfermedad cerebrovascular incrementa el riesgo y de un nuevo evento, ¿no? De ACV. Bueno, acá hablamos de todos los tipos de cirugía, si es una cirugía electiva, la urgente o es una emergente, ¿no? Bueno, estas son en cuanto a heridas, si son heridas limpias, contaminadas, heridas limpia contaminada, la contaminada y las heridas sucias, ¿no? Es una clasificación, este es previo, ¿no? Porque ya cuando se opera, hablamos de las ISO, ¿no? Que es infección del sitio operatorio. Entonces, en cuanto a escalas, vamos a ver, pues, ¿no? El ASA, que nos indica cuál es, en forma general, el riesgo de dolor y mortalidad del paciente. La capacidad funcional de DUC también nos indica, es una escala que te indica, agarra, esto mide los MITS que es la unidad funcional, ¿no? Y eso te mide, ¿no? O sea, por ejemplo, tú subes las gradas, sí, subo las gradas normalmente. Cuando caminas te agitas, cuando te agachas, entonces eso mide un poco la capacidad funcional en MITS. Entonces, los pacientes ancianos, por ejemplo, caminan 5 o 6 pasos y ya se agitan. Ya no pueden agacharse fácilmente, no pueden doblarse. Entonces hay algunas entidades que están limitadas en los pacientes ancianos. En este caso, esa capacidad funcional va a estar disminuida. El ritmo cardíaco de Lee, el de Lesky es el que nosotros acá que utilizamos nosotros acá es el de Goldman, que vamos a ver ahora. Bueno, el de Charnock y la escala de Pozo, ¿no? Son algunas escalas para poder evaluar a estos pacientes. En una consulta frecuente, es una consulta frecuente de la práctica diaria, las complicaciones. ¿Por qué se hace este riesgo cardiovascular? Porque las complicaciones cardiovasculares son una de las principales causas de muerte y mortalidad en el postoperatorio. Las complicaciones respiratorias son más frecuentes y las complicaciones cardiovasculares son más graves que las respiratorias. Algunas hasta no son refractarias. Entonces, las afecciones cardiovasculares son una de las principales causas de muerte y mortalidad en el mundo. En el adulto ocupan los primeros lugares la hipertensión arterial y la cardiopatías isquémicas, siendo estas importantes entidades que determinan el riesgo quirúrgico de los pacientes. El corazón es el que actúa como bomba, ¿no? Ahorita vamos a ver con el ASA, ¿eh? Este es el ASA. El ASA, como dice ahí su nombre, lo que nos evalúa es el estado físico del paciente. O sea, ya he dicho, el estado físico, por ejemplo, de ella no es comparable con un estado físico de un neonato o de una persona de 55 años que tenga algunas otras enfermedades. No es igual. El ASA1 es un paciente sano, o sea, cualquiera de ustedes, ¿no? Imagino que acá nadie tiene alguna otra complicación o enfermedad, ¿no? Entonces, cualquiera de ustedes que sea sometido, por ejemplo, a una rinoplastia o a un problema de catarata, terigio, algún otro problema de defecto quirúrgico, ustedes son ASA1 porque no tienen mayor problema. En cuanto a edad, riesgo de comorbilidades, enfermedades o medicamentos que toman.
El ASA2 son pacientes con alguna alteración sistémica leve a moderada, que no produce incapacidad o limitación funcional. Véase pacientes con HTA controlada, tabaquismo, diabetes controlada, asma, embarazo, obesidad, edad menor de 1 año o mayor de 70 años. Ese es el ASA2. O sea, un paciente de 8 meses ya es un ASA2, solo por la edad, nada más, no porque tenga alguna otra enfermedad. Un paciente de 45 años que tenga diabetes y hipertensión es un ASA2. En el ASA3 estamos viendo pacientes con alteraciones sistémicas graves que producen limitación ya, esta sí ya produce limitación funcional. Estamos hablando de la HTA no controlada, la diabetes no controlada, EPOC, historia de infarto de miocardio, obesidad mórbida. En este caso, por ejemplo, los hablaba de esta paciente de la que fue operada de apendicitis. Esta paciente es una ASA3 porque tiene una obesidad mórbida. Es un ASA3, no es un ASA2. El 4, paciente con enfermedad sistémica grave o incapacitante. Por ejemplo, angor inestable, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca global, hepatopatía. Es un paciente cirrótico, ¿no? Que ese paciente en cualquier momento puede descompensarse y se muere. El ASA5, pacientes terminales o moribundos, ¿no? Son pacientes, por ejemplo, que tienen un cáncer terminal, que vienen obstruidos, pero ya está con una metástasis. ¿Qué haces con este paciente? Si tú lo operas o no lo operas en 24 horas, este paciente se va a morir. Ese es el ASA5. Y el ASA6 son pacientes con muerte cerebral, que son candidatos para trasplante de órganos o donación de órganos. Entonces, esto es lo que clasifica el ASA. Esto es en forma general el estado físico del paciente. ¿Se está entendiendo esto? Ya, no es otra cosa más. Entonces, cuando ustedes vean, ¿no? Paciente, por ejemplo, paciente de 62 años que va a ser sometido a una apendicitis aguda, es un ASA3. O sea, tú te has imaginado que este paciente debe tener alguna enfermedad sistémica que no está controlándose. Sí. Si es un ASA2, sí, depende por la edad, es un ASA2 o depende por alguna enfermedad, pero que está controlada, ¿no? Sí. Lo más frecuente es diabetes, hipertensión, asma, algo así. Entonces, ya más o menos ustedes se están dando cuenta de cuál. Y esto nos indica cómo nos proyectamos para ver si este paciente se va a complicar o va a morir en el postoperatorio, ¿no? O sea, como un indicador, más que todo. Para eso se utiliza el ASA. Esta es la escala del estado físico, ¿no? Ya. Entonces, esta es la escala de Duke, lo que dice la capacidad funcional. Una persona sana en reposo dice consume de 2,3 mililitros de oxígeno, siendo igual a un MIT. Ese es el MIT, ¿sabes? Es una unidad funcional. ¿Cómo se mide? ¿Ya? Así, un individuo sedentario puede alcanzar de 9 a 11 MIT, mientras que sanos no sedentarios pueden llegar hasta 16 MIT. Pero bueno, un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, que apenas sube 2 o 3 grados y se está agitando, o que tenga problema respiratorio, su capacidad mental va a estar disminuida. Entonces, a esto evalúan, ¿no? El grado 1 de 7 a 16 MITs, el grado 2 de 5 a 6, el grado 3 de 2 a 4 y el grado 1 de 1 a 2. O sea, son pacientes con el grado 4, son pacientes que no tienen, o sea, no pueden hacer cualquier cosa que hagan y ya se están descompensando. ¿Ustedes han visto pacientes cirróticos? ¿Estaba a terminar? Pacientes que están asípticos, que no pueden comer, que tú les das a comer algo, o están masticando la comida y ya están agitándose. O sea, entonces son pacientes que no tienen un micro, o sea, no pueden, su capacidad funcional está bastante disminuida. Esto es lo que mide la escala de Duke. Entonces, miren, acá te dicen, ¿no? Mira, ¿qué actividades, por ejemplo, te dicen, ¿no? Caminar los bloques, ¿no? Alrededor, correr cortas distancias, entonces se evalúa todo eso y de acuerdo sacan el índice de Duke, ¿no? Según algunas actividades que te hacen hacer. Nada más, es bastante sencillo. El Goldman, esta es la escala que más se utiliza para la evaluación cardiovascular. La herramienta para evaluar los pacientes de riesgo cardiovascular y predecir complicaciones en intervenciones no cardíacas, ojo, porque para intervenciones cardíacas hay otras escalas que son específicas. Acá estamos hablando de cualquier intervención que sea no cardíaca. Fractura de columna, de pelvis, traumato, nariz, cabeza, todo lo que tú quieras, pero nada del corazón. Para el corazón existen otras escalas. ¿Ya? Y miren, ¿y qué evalúa la escala de Goldman? 70 años, la edad. Infarto de miocardio 6 meses previos. Después se evalúa el tercer tono o presión venosa yugular, estenosis aórtica significativa. Y le da un puntaje si es sí o no. En el EKG, ritmo sinusal, más de 5 extrasístoles, también le da un puntaje. O sea, lo que más se evalúa es la parte cardíaca.
Después, bueno, en estado general, estos elementos, el PCO2, el potasio, la creatinina, ¿no? Dan un puntaje. En cuanto a intervención, ¿no? Si es una intervención que sea dentro de la cavidad abdominal, le da un puntaje. Si es urgente, te da un puntaje. Sumas y de acuerdo a eso sacas el Goldman. ¿Es difícil? No es difícil. Entonces, ahora ustedes cuando ustedes hagan una historia clínica y vean, ¿no? Escala de Goldman 2 y saben por qué está. O sea, un paciente, por ejemplo, mayor de 70 años que va a ser sometido a una intervención, por ejemplo, del abdomen y hace un Goldman 2. Porque tiene 5 puntos más lo que es intraperitoneal 3 son 10 puntos. Está ubicado acá, en la puntuación 3. Pero si a este paciente le asocias un tema cardíaco, ya puede estar en un Goldman 3 o 4. Y miren la mortalidad que tienen de acuerdo a la escala. Hasta el 3, 2.30%. Pero ya, si le encuentran mayores problemas cardíacos, miren, la mortalidad aumenta a un 56% en el Goldman 4. Entonces, un Goldman 4 es un paciente que de repente la cirugía se tiene que suspender o evitar, ¿no? O solamente hacerse si es estrictamente necesario, pero con todo el riesgo de que suponga que el paciente puede fallecer. Porque estamos viendo que toda su función cardíaca está bastante alterada o comprometida. No es difícil. Entonces ya sabemos que es el ANSA, sabemos que es la escala de Goldman para la evaluación cardiovascular. El índice de Lee, bueno, este índice de Lee te evalúa factores nada más, ¿no? Factores de riesgo, cirugía de alto riesgo, historia de ACV, tú le pones sí, nada más. Cero factor de riesgo, cuando tiene un factor de riesgo es clase 2, dos factores de esos que están ahí mencionados, más de 3 factores te da un índice, ¿no? Esto no es tan utilizado, ¿no? Es para que lo sepan ustedes. El de Desky, que es parecido al Goldman, miren, casi igual, ¿eh? La edad, la enfermedad coronaria, según la saciedad de angina, si tiene clase 3 o 4 en alguna angina, angina inestable, edema agudo de pulmón, igual de valor de EKG, como sinusal, más de 5 extrasístoles, igual que el Goldman, y también si tiene enfermedad hepática crónica y si es una cirugía de urgencia, 10 puntos. También igual, eso no es puntaje y se saca, ¿no? Del Desky del 1 a 3. Pero acá te pones riesgo cardíaco bajo, medio alto, nada. Muy parecido al Goldman. Pero acá que utilizamos en el medio es la escala de Goldman. Esta es una de las de Charles, que es más que todo marcar, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, un infarto de miocardio, marca. Entonces, en una calculadora, incluso en tu celular puede bajarse esta escala de riesgo, vas marcando si el paciente tiene alguna enfermedad y te saca el riesgo que puede tener este paciente, ¿no? ¿Ok? Entonces, a ver, hasta aquí preguntas, chicos. Pues no se olviden, ¿ah? Historia clínica bien hecha. Después vamos a dar la valoración de estas escalas. ¿Ya? La siguiente semana nos vamos a poner al día con lo que son predictores para ver situación difícil. También hacemos la parte de complicaciones, que no es mucho tampoco. ¿Ya? Para no cargarlo mucho también. Doctor, ¿para el examen va a considerar las escalas? Vamos a poner al paciente